Ayer yo comentaba algo en redes sociales con respecto de, y hay una práctica que es horrible y que suelen tenerla ciertos periodistas, que es que suelen darse la razón ellos mismos. Pero tomando en cuenta la importancia del tema a tratar, me parece que es oportuno, porque además se viene una segunda vuelta y me da la impresión de que de alguna u otra manera se va a volver nuevamente a repetir el mismo tipo de escenario y a repetir la misma práctica, que no me parece que es del todo responsable, sinceramente. Y creo que hay que ser responsables con nuestras audiencias, indistintamente del medio en el que estemos o del tipo de audiencia que tengamos. Yo, por ejemplo, estoy convencidísimo de que una gran parte, si no es que toda la audiencia de Radio Pichincha tenía decidido su voto. Entonces, además, siendo respetuoso de que la votación eh, es personal, es de cada uno y de que el voto es secreto, ¿no? La pregunta es cuánto puede uno incidir o cuánto puede uno influenciar en las audiencias para que éstas definan su postura a la hora de votar o modifiquen su decisión. No sé, puede ser a última hora o en los últimos días u horas previas, ¿no? Antes de la elección. Entonces, vimos una danza de encuestas y de empresas encuestadoras que aparecieron de la nada. Yo creo que algunas veces, unas cuantas veces, les preguntaba a ustedes, y me preguntaba a mí mismo, por supuesto, en los últimos años, la cantidad de empresas encuestadoras que han proliferado y que muchas de ellas no sabemos ni siquiera quiénes eran sus representantes, ¿no? Sino que simplemente cogían y lanzaban encuestas a través de las redes sociales. Antes era más difícil porque tenías que poner la cara y tenías que ir a las entrevistas o a los medios de comunicación a defender tus cifras, tus datos y tu investigación. Entonces tenías que llegar y lo primero además que se exponía y se expone en esa época, ¿no? Ahora también, por supuesto, pero lo primero es la ficha técnica, ¿no? Es decir, cuántas encuestas se hicieron, en qué ciudades, cuál es el margen de error, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso lo hacía el representante de la empresa encuestadora, responsable de ese trabajo de investigación. Pero ahora, como están las redes sociales a nuestra disposición, se hacen encuestas, además en otro tipo de formatos, como por ejemplo digitales o telefónicas, etcétera, y coges y simplemente sin ni siquiera firma de responsabilidad, ni que salga el vocero de la marca encuestadora a defender los datos y las cifras que trabajó, que investigó, coge y lanza un cuadro a través de las redes sociales y listo, y está. Tenemos encuesta, vemos encuesta, vemos cifras y empecemos a comentar y analizar sobre esos datos. En varias ocasiones durante la primera vuelta yo les manifestaba que no iba a ser jamás mi intención ni que me iba a prestar para, y me negaba eso también, a analizar los datos y las cifras que lanzaban empresas encuestadoras, unas con una enorme trayectoria, con mucha experiencia, etcétera, etcétera, otras que aparecían de la noche a la mañana y otras que siendo nuevas parece que han hecho un trabajo también bastante decente, ¿no? Pero ya que iba, que durante toda la campaña de la primera vuelta, había algo que estaba muy claro, clarísimo estaba. ¿Quién encabezaba la intención de voto? ¿Quién lideraba la carrera por ganar la primera vuelta? Estaba clarísimo que era la señora González. Y lo que no sabíamos, que algo comentábamos, pero muy breve, a la pasada casi, el pasado lunes, es quién iba a quedar segundo.
y en algún momento se hablaba hasta de un triple empate, ¿no? Por el segundo lugar. Después, lo que yo vi en algunos medios, y más en un medio de comunicación digital, como tratando permanentemente, todos los días, de posicionar un relato y de casi casi que auspiciar una candidatura, específicamente una, decir que el señor Topic estaba en segunda vuelta, y que había segunda vuelta, y que había segunda vuelta, y que esa segunda vuelta entraba Topic. Entonces hacían unas maromas, eran verdaderos malabares, eran trapecistas, eran haciendo 50.000 análisis de encuestas diciendo que la tendencia era que Topic iba a estar en la segunda vuelta. Y finalmente, yo no voy a decir en este caso que las encuestas fallaron, porque evidentemente no se trata de eso, sino de cómo leemos dichas encuestas. Y aquí por lo menos hubo dos eventos, diríamos tres eventos que pudieron haber modificado la tendencia de los electores, la forma de pensar y de votar después. Y tiene que ver con dos hechos de violencia y con uno que es, digamos, más relacionado ya con el propio calendario electoral. Se trata del debate del pasado 13 de agosto. Pero el primero fue el asesinato ya cerca del final del mes de julio, parece que entre 23 y 24 de julio, el asesinato del alcalde de Manta, que le permite a Topic un poco imponer ese relato del discurso único que tenía, porque él hablaba únicamente de seguridad, y cuando hablaba de seguridad él hablaba solamente de equipar, ¿no? De comprar cámaras, de comprar tecnología y de comprar equipo para la policía, lo cual, lo del tema del equipo me parece que era lo correcto, y que eso tenía que haber solucionado este gobierno, que hasta ahora no puede resolver la dichosa compra de los chalecos, por ejemplo. Pero detrás de eso, y yo sí les mencioné acá, me parece que, y más todavía me quedó rondando esa idea en la cabeza después del debate, de que había un gran plan de negocios más que un plan estratégico de seguridad, porque estaba pensando que desde el Estado se podría comprar cámaras, comprar tecnología, y después nos enteramos en el debate que el señor era dueño de una empresa que instala estas cámaras de los fotorradares, y decía que a través de las multas de tránsito se podía financiar su plan de seguridad. Entonces uno iba en realidad armando el rompecabezas de lo que capaz y tenía Topic en mente, ¿no? Con respecto del tema de la seguridad, y bueno, uno también se da cuenta de que el hombre era monotemático, y que detrás de el tema de la seguridad hay muchísimos otros factores que tienen que ver con los niveles de pobreza, el abandono de las áreas sociales, la falta de inversión por parte del Estado y del sector público en educación, en salud, en vivienda, en vialidad, en servicios públicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, uno encuentra ese momento que le pudo haber servido a Topi como para ganar un poco de terreno y volver a cobrar fuerza, porque además era una candidatura que, digamos, empezó generando más o menos conversación, sobre todo en redes sociales, y eso sí, con mucha presencia en medios, pero después se fue desinflando, y a partir de ahí empieza a ganar un poco más de notoriedad. Y claro, fue justo, coincidió ese desafortunado acontecimiento, el asesinato del alcalde de Manta, con unas declaraciones que da Andrés Arauz, y que ustedes saben, nosotros lo sabemos, fueron totalmente sacadas de contexto. No estaba la explicación completa, lo comentamos acá también, quizás el candidato no supo explicar bien también en el momento del abordaje, cuando la periodista le preguntaba, y él hablaba de sentarse con la mesa de seguridad y la mesa de justicia, con la lista de los más buscados para ir detrás de cada uno de ellos, pero no con los más buscados, ¿no es cierto? Eso después nos quedó muy claro. Había explicaciones incluso en foros mucho más amplios, en donde Arauz
detenidamente explicaba de qué se trataba el tema de la mesa de justicia. Pero coincidió con ese acontecimiento y claro, los medios de comunicación, periodistas incluidos, por supuesto, que se ubican en todo ese espectro del anticorreísmo, le empezaron a dar palo a Arauz, lo conectaron con el tema del alcalde de Manta y pasó lo que pasó. Pero la campaña seguía y después viene lo de Villavicencio. Y yo quiero que ahí el Esteban nos ayude con un cuadro. Esteban, tenemos el cuadro que te pasé de la encuesta a través de métodos digitales que hace Comunicaliza, de Álvaro Marchante. Este cuadro, que fue publicado ayer, habla de lo que pasó a partir del 9 de agosto. Justo los días previos a ese fatídico acontecimiento, el 9 de agosto, por primera vez, según la empresa Comunicaliza, esta empresa no trabajó para la campaña de la Revolución Ciudadana, esta no era la encuestadora de la Revolución Ciudadana, no, es más, no tengo idea de con qué candidato trabajó Comunicaliza, no sé, no lo tengo claro, pero justo antes del acontecimiento del 9 de agosto en que asesinan a Villavicencio, ustedes van a ver que la Revolución Ciudadana y la candidata presidencial, Luisa González, supera el umbral de los 40 puntos que se requerían para ganar en primera vuelta. Ojo, esta es una encuesta y estamos hablando ahora post primera vuelta. Y ahora, esto nos queda solo para el análisis posterior, no para incidir ni para influenciar, como pretendieron hacer otros durante toda la campaña, usando las encuestas, que son fotos del momento, para influenciar en sus audiencias y en la gente. Entonces, antes del asesinato de Villavicencio, ustedes ven la línea azul, la que se ubica más arriba, muy lejos del resto de candidatos, a algunos sacándoles incluso más del doble, mucho más del doble, que ninguno alcanza los 18 puntos siquiera, ¿no? Están entre el 15 y el 16. 40 puntos antes del 9 de agosto. Y a partir del asesinato de Villavicencio, que marca un antes y un después en esta contienda electoral, empieza un desplome realmente significativo de la candidatura de Luisa González. Se desploma al 25%, incluso menos, 24, 23%. Y hay que reconocer, por supuesto, tanto en la candidata como en su equipo estratégico, sus asesores, qué sé yo, la capacidad para, posterior al debate, que también, digamos, significa una caída en la intención de voto de González, entre el 9 y el 14 de agosto, ven ustedes, y hasta el 15, está, que es el postdebate, está la tendencia en caída, ¿no? Hay que reconocer a González y a su equipo que logran primero frenar la caída y lograr una recuperación que sí resulta impresionante, porque pasar del 24, 23% al 33%, estamos hablando de que hay una recuperación de 10 puntos, ¿no? En la votación que finalmente logra la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero este cuadro, ¿por qué es importante y por qué es interesante que lo veamos y lo analicemos juntos? Porque acá hubo gente desalmada, acá hubo gente, entre las que se ubican también periodistas, medios de comunicación. Déjale nomás, sigamos con el cuadro, porque hay que ver este cuadro. Que intentaron endosarle la responsabilidad del acontecimiento lamentable de la muerte de Villavicencio a la Revolución Ciudadana. Y fíjense ustedes, la organización política y la candidatura a la que más le perjudica el asesinato de Villavicencio es justamente a la Revolución Ciudadana.
A mí no me compete porque yo no soy ni fiscal, ni soy perito, ni soy investigador del FBI, ni tampoco soy asambleísta de Construye, que ahora se las van a dar de Sherlock Holmes o de inspectores Gadget. A mí no me compete echar culpas, ni señalar con el dedo a los responsables. Pero viendo estos números, sí les quiero invitar a reflexionar con respecto de lo sospechoso que resulta que quieran responsabilizarle a la Revolución Ciudadana de lo sucedido con Villavicencio, porque eso fue lo que hicieron, incluidos medios y periodistas en este país, y opinólogos y analistólogos y todos estos. Eso quiere decir que en la Revolución Ciudadana les faltan unos cuantos tornillos, porque si es como dicen estos genios del análisis político, lo que la Revolución Ciudadana hizo fue dispararse al pie. Entonces, no cobra ningún tipo de sentido el análisis que hicieron estas gentes. La candidatura y la organización política a la que más le perjudicó el asesinato de Villavicencio, ustedes están viendo en este cuadro, es justamente la Revolución Ciudadana. Si hubo algo que hizo el asesinato de Villavicencio, es precisamente perjudicar a la Revolución Ciudadana. ¿Qué hicieron medios de comunicación, periodistas? Además con una hazaña realmente brutal, fue culpar a la Revolución Ciudadana, y resulta que ese acontecimiento lo que hizo fue afectar la carrera presidencial de Luisa González. Yo quería ver esto con ustedes simplemente para llamarles a la reflexión, porque acá en los medios de comunicación se pasean un montón de gentes que se las dan de analistas, y lo que son es unos mentirosos, unos farsantes, y lo que hacen es acomodar su análisis a los intereses particulares, personales y políticos, que evidentemente tienen. Increíblemente, a partir de lo que sucede con la Revolución Ciudadana, desde ese 9 de agosto, las candidaturas que experimentan un pico con el acontecimiento aquel son precisamente la de Dan Topic, que alcanza números por encima del 25%, que es un pico, ¿no? Ese pico gris que ustedes están viendo debajo de la línea azul en el 12 de agosto. Y la candidatura de Fernando Villavicencio, que es la línea amarilla. Esos dos son los movimientos políticos, social cristianos y Construye, que logran en ese momento capitalizar lo que había sucedido con Villavicencio. Y por supuesto, a partir del debate y un poquito antes del debate, desde el 12 de agosto, se empieza a evidenciar el crecimiento de la candidatura de Daniel Noboa, que como ustedes ven, la línea naranja se ubicaba por debajo del 5%. Que por eso yo les decía, es una cosa que, digamos, casi nadie la vio venir, ¿no? Es el crecimiento tan exponencial que tuvo la candidatura de Daniel Noboa. Un poquito antes del debate y gracias al debate. Y ahí me parece que hay que combinar, digamos, algo que comentábamos el otro día en el análisis junto a Franklin Ramírez, que es un especialista en la lectura política y social de los acontecimientos como estos. El hecho de que tenía una campaña tradicional, sí, que es algo que, digamos, yo no lo había visto hasta el sábado anterior a las elecciones. Les soy sincero, no había visto. Porque no me había interesado mucho en ver qué era lo que estaba pasando en torno a una candidatura que estaba por debajo del 5% hasta antes del debate. Lamento decirlo, pero es así. Y creo que eso le pasó a mucha gente. Entonces, a propósito de lo que nos decía Franklin el otro día, que además tiene toda la razón, había brigadas médicas
encabezadas por la madre de Noboa y por su esposa, que además resulta que ha sido una influencer que tiene miles de seguidores en redes sociales, que son mucho más entretenidas y que generan mucha más distracción y entretenimiento que el Twitter o que el Facebook ahora, en donde estamos ya los mayorcitos. En el Instagram y en el TikTok, la campaña digital de Noboa resultó bastante atractiva, pero eso se combinó con una campaña territorial que utilizaba prácticas del pasado, prácticas que las utilizaba su padre, que era llegar con brigadas médicas. La madre de Noboa es doctora, ¿no? Es médico, y con cajas de alimentos, ¿no? Con harina, con cuáquer, con arroz, con aceite, etcétera. Yo sí vi unas fotografías hasta el sábado en la noche y claro, ahí ya iba entendiendo un poco mejor lo que pasó al siguiente día, ¿no? Entonces, eso por un lado, campaña en territorio, campaña digital, y por otra parte, un desempeño aceptable durante el debate que después fue reconocido incluso por el propio Rafael Correa, que en varias entrevistas se refirió al rol de Noboa y destacó justamente el rol que desempeñó Noboa en dicho debate. Y claro, nuevamente Noboa recurre ahí sí a lo digital, a las redes sociales, sobre todo el TikTok y el Instagram, con muchos productos en el post-debate. Y claro, a Noboa también les cogió de sorpresa, a todos estos medios y periodistas que les digo, hacían malabares, peripecias, para tratar de posicionar un candidato, el candidato de la mano dura y de la seguridad, el Bukele ecuatoriano y de tales, con encuestas que eran fotos del momento. Y finalmente, digo, ahora el papel y el rol de jugar con las encuestas de esa manera termina siendo de alguna forma hasta irresponsable. Por eso es que yo me negaba a hacer ese tipo de prácticas, porque me parecía que era incluso tratar de jugar con la inteligencia de las audiencias y de los votantes. Porque además entiendo y creo que si hay una encuesta que es seria, esa encuesta tendrá que ser utilizada por el cuarto de guerra de cada uno de los candidatos, por sus equipos de pensamiento, para definir sus estrategias y para definir qué hacer y qué no hacer en la campaña. Pero no podemos utilizar los medios de comunicación para tratar de influenciar en ustedes para que voten a favor o en contra de determinada candidatura. Eso, perdónenme, pero a mí termina resultándome irresponsable y hasta grosero. Y eso fue lo que vimos durante gran parte de la primera vuelta y la campaña, que era lo que estaban haciendo algunos medios de comunicación y periodistas. Ahora, ayer los colegas de la tarde, el Juan Carlos y el Adrián, les veía que analizaban, digamos, las primeras salidas de los candidatos, o no sé si fue ayer o antes de ayer, creo que ayer, sí, el Juan Carlos, analizaba las salidas de los candidatos posterior al domingo de elecciones. Me imagino también se habrán dado un tiempo para descansar, porque siempre una campaña política demanda de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de despliegue y de recursos no solo económicos, sino personales. Y deben haber estado cansados, entonces se habrán tomado un tiempo para descansar, para dormir, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ya aparecieron y ayer los compañeros hablaban de las primeras apariciones, ¿no? Del video de Luisa González, mostrando un poco más Luisa, un poco más ella, con una actitud bastante positiva. Finalmente fue la ganadora de la primera vuelta, aunque hay algunos desubicados, que siempre, ¿no? Como suele pasar, hay extraviados. Claro que hay un ganador en la primera vuelta y es el que saca más puntos, ¿no? Que no es la presidenta o el presidente, es una cosa, pero sí el que quedó primero. En una carrera, el que llega primero es el que gana. Y la primera vuelta, esta primera carrera electoral, la ha ganado la señora González. Ahora vamos
al segundo tiempo, como dijo en una entrevista el alcalde de Quito. Vamos al segundo tiempo y en este segundo tiempo vamos a ver quién hace el gol definitivo, ¿no? Pero ayer ya salió también en medios del señor Noboa y en la posta de una entrevista y una declaración que a mí me llamó la atención, porque además dio lugar al chusmerío, ¿no? Porque después hubo una respuesta por parte del implicado en este chusmerío. ¿Podemos poner el video de Noboa para escuchar qué fue lo que dijo? Yo quisiera que nos ayudes confirmando una anécdota que escuchamos por ahí. Nos contaron que tú llegaste hasta los pasillos de Carondelet con una maleta llena de pruebas de irregularidades que cometía Aparicio Caicedo, con el afán de mostrárselas al presidente Guillermo Lasso, y sin embargo él no quiso verlas, no las aceptó y más bien te pidió que te retiraras. Cuéntanos cómo fue esto, qué mismo pasó ese día. O sea, no es que me votó ni me pidió que me retirara, pero no la quiso ver. Simplemente no la quiso ver y esa información la fiscalía y la función judicial terminará encargándose. Como digo, yo creo en la separación de poderes, yo no me puedo poner a perseguir a la gente, no va a tener ni tiempo. Bien, respuesta. Se refería a una denuncia en contra de Aparicio Caicedo, ¿no? La pregunta de entrada, de cajón, es ¿por qué Noboa, en lugar de ir a la fiscalía a entregar las supuestas pruebas de una irregularidad en contra de alguien que era en ese momento consejero del presidente Lasso, no fue a fiscalía con esas pruebas y ese maletín y le entregó a la fiscalía las pruebas en contra de Aparicio Caicedo, que era este funcionario que llamaba a amenazar a funcionarios de otras funciones del Estado, ¿se acuerdan? Caicedo le respondió a Noboa ayer, muy a su estilo, por cierto, este ex consejero presidencial. Vamos a dejar claras las cosas a los sensacionalistas y al candidato que no deja claras las cosas, Daniel Noboa. Un día llegó el entonces asambleísta Noboa efectivamente a decirle al presidente que yo había interferido en alguno de sus juicios de temas conyugales. Sigo sin saber concretamente cómo o en cuál. El presidente me llamó para que vaya al despacho a encarar la acusación, pero yo estaba fuera de Carondelet. Cuando llegué me comentó y le dije obviamente que era absolutamente falso. Lo llamé a Noboa ese mismo día, hay testigos, quería aclarar cualquier malentendido, porque yo en mi vida había hecho tal cosa. Era falsa su acusación. Me habló de un audio y le dije que si tenía pruebas las publique, porque no me quedaba duda de que eran falsas. Una semana después nos encontramos en el lobby de un hotel donde lo volví a encarar amablemente porque seguía con el cuento ese. Le volví a insistir que deje de repetir falsedades y que seguro alguien le cuenteó. Hasta me invitó a un trago y ahí quedó. Nos volvimos a ver y a hablar amablemente, algunas veces por temas políticos. Y ahora sigue con la cantaleta. No es capaz de aceptar que no tiene pruebas y que se equivocó conmigo, porque seguro que comió cuento de algún fantoche de los que está llena la política. Reitero, si tiene pruebas que las presente en lugar de hacer insinuaciones infundadas. En cualquier caso, es preocupante esa actitud en alguien que se perfila como posible presidente. Como él mismo dice, son actitudes más propias del correísmo. Pregúntense ustedes qué carajo tiene que ver el correísmo entre una disputa entre Noboa y el gobierno de Lasso o entre Noboa y Aparicio Caicedo, pero le metieron al correísmo este par, ¿no? Lo del sensacionalismo ya es habitual, que ni preocupa, solo da pena. Bien, este chusmerío, si es que es verdad, el candidato Noboa tenía que haber ido a la fiscalía, como bien dice Aparicio Caicedo, a denunciarlo. Y habla de temas conyugales. Y sobre los temas personales, digamos que nosotros no tenemos por qué meternos, pero tendrá que el señor Noboa en algún momento aclarar, porque ahí hay cosas que podrían afectarle a él como candidato presidencial, por supuesto, ¿no? Tienen que ver con incluso hasta temas de violencia intrafamiliar o alguna cosa por el estilo, que yo particularmente no me voy a meter, pero que tendrá que aclarar. Ahora, y para cerrar el comentario, señores, desde hoy a la segunda vuelta electoral, quedan 53 días. El debate va a ser el 1 de octubre. La campaña electoral va del 24 de septiembre al 12 de octubre. Y los ecuatorianos iremos a las urnas a decidir en segunda vuelta recién el 15 de octubre.
como para que estén anticipando lo que tendrá o no que hacer el señor Noboa, a quien algunos periodistas y medios de comunicación ya lo ubican como el ganador del debate, de la campaña, de la presidencia de la República, de la elección. Ya es el rey del mundo para los medios de comunicación y periodistas que dijeron que este país, después del 11 de abril del 2021, cuando ganó Lazo, era un mejor país. Relájense, en 53 días puede pasar de todo. ¿O no aprendieron nada con lo que acabamos de ver, que provocó la muerte de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio? En una campaña electoral, en una elección presidencial, 53 días, puede pasar de todo. Que sus deseos sean esos es otra cosa. Y que los ecuatorianos se dejen convencer por quienes les dijeron que con el triunfo de Lazo el Ecuador era un mejor país, también es otra cosa.